Si nos paramos a pensar de dónde venimos realmente, pero no hablo de nuestros abuelos o bisabuelos, sino de la historia completa, es una auténtica pasada. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a comprimir 65 millones de años en un viaje alucinante por la historia de nuestra propia familia, desde esos primerísimos mamíferos que vivían en los árboles hasta nosotros. Para que no nos perdamos por el camino, hemos organizado esta saga en 6 capítulos. Empezaremos por nuestros orígenes como primates, luego veremos el momento exacto en que nuestro linaje se separa del de los grandes simios, seguiremos los primeros pasos de nuestros ancestros ya erguidos, descubriremos cómo las herramientas y un cerebro cada vez más grande lo cambiaron todo, y finalmente veremos cómo nos quedamos solos, como la única especie humana en la Tierra. Venga, pues vamos al lío. Nuestro viaje arranca en un mundo que no reconoceríamos, justo después de que un meteorito barriera a los dinosaurios del mapa. Y es que esta pregunta es clave, para que nos hagamos una idea de la escala de tiempo. No somos una especie que apareció de la nada. Somos, literalmente, la última ramita de un árbol familiar gigantesco y muy antiguo. A ver, los estudios genéticos y los fósiles nos dicen que los primerísimos primates aparecieron hace unos 65 millones de años. Eran bichos pequeños, seguramente nocturnos, y que vivían en los árboles. Lo interesante es ver cómo el árbol se va dividiendo. Hace 63 millones de años nos separamos de la línea de los lémures, y el punto crucial, el que nos interesa, llega hace unos 25 millones de años. Ahí es cuando nuestro linaje, el de los simios, se separa del de los monos del viejo mundo. Vale, ahora la historia acelera un poquito. Dejamos atrás a los parientes más lejanos y nos vamos a centrar en nuestro círculo familiar más íntimo, los grandes simios. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos en esta familia, los homínidae, como si fuera una reunión familiar, pero a lo bestia. Los orangutanes serían como esos primos segundos a los que vemos de boda en boda. Nuestra línea se separó de la suya hace unos 14 millones de años. Los gorilas son ya primos más cercanos. La separación fue hace unos 8 o 10 millones de años. Y los chimpancés y bonobos, bueno, ellos son como nuestros hermanos. Hablando en términos evolutivos, claro. Y lo de hermanos no es ninguna metáfora, es que es literal. Nuestra proximidad genética es increíble. Compartimos un 98,8% de nuestro ADN con chimpancés y bonobos. Es una locura. Solo un mísero 1,2% de nuestro genoma nos diferencia de nuestros parientes vivos más cercanos. Compartimos un ancestro común con ellos que vivió hace unos 6 o 7 millones de años. Y ahora sí, nos metemos de lleno en nuestra propia historia, la de los homínidos. A ver, aclaremos este término. Homínidos somos nosotros, los humanos modernos, y todos nuestros antepasados directos desde que nos separamos de los chimpancés, o sea, todos los que empezaron a caminar sobre 2 piernas. Aquí, de verdad, empieza nuestra aventura. Este es el punto de inflexión. Esto lo cambió absolutamente todo. Mucho antes de los cerebros gigantes y las herramientas complejas, la adaptación que nos lanzó a una nueva autopista evolutiva fue el bipedismo. Caminar erguidos no solo servía para ver por encima de la hierba alta de la sabana, no. Cambió la forma de regular nuestra temperatura y, lo más importante de todo, nos dejó las manos libres. Manos libres para llevar comida, para cuidar de las crías y, con el tiempo, para fabricar las primeras herramientas. Ese fue el verdadero primer paso. Y claro, esto no pasó de un día para otro, tuvo sus protagonistas. Tumai, de hace 7 millones de años, es el más antiguo que conocemos y ya tiene rasgos que sugieren que podía caminar erguido. Luego está Ardi, de hace 4,4 millones, que era como un bípedo a tiempo parcial. Todavía pasaba mucho tiempo en los árboles. Pero la estrella es Lucy, una Australopithecus de hace 3,2 millones de años. Con ella ya vemos un compromiso total con el bipedismo, algo que confirmaron las famosísimas huellas de Laetoli. Bien, una vez que tuvimos las manos libres, empezó otra revolución. El siguiente gran capítulo de nuestra historia viene marcado por una explosión tecnológica y sobre todo por el crecimiento de nuestro órgano más característico, el cerebro. Fíjense en esta progresión. Es que es alucinante. Empezamos hace más de 2,5 millones de años con simples piedras a las que les dábamos unos pocos golpes. Unos cientos de miles de años más tarde, ya éramos capaces de tallar hachas de mano simétricas, los bifaces, y eso requiere planificación mental. Y la cosa siguió y siguió hasta llegar a las herramientas súper especializadas y al arte del Paleolítico superior. ¿Y quiénes eran estos ingenieros? Pues los primeros miembros de nuestro propio género Homo. Primero, Homo habilis, el hombre hábil, que fue el pionero. Pero el que de verdad cambió las reglas del juego fue Homo erectus. Con un cerebro bastante más grande, no solo perfeccionó las herramientas, sino que consiguió 2 hitos que son, fundamentales. Aprendió a controlar el fuego y fue el primero hominino en salir de África y explorar el mundo.
Y hay que tener algo muy claro. Durante la mayor parte de nuestra historia, no estuvimos solos. El planeta era un lugar mucho más diverso, con varias especies humanas inteligentes viviendo, compitiendo y, como veremos, relacionándose al mismo tiempo. Mientras en África evolucionábamos nosotros, en Eurasia la historia iba por otro lado. Allí se desarrollaron dos líneas hermanas a la nuestra. Por un lado, los famosos neandertales, súper robustos, adaptados al frío de Europa y con unos cerebros que de media eran incluso más grandes que los nuestros. Y por otro, los denisovanos, un grupo mucho más misterioso que conocemos sobre todo por el ADN encontrado en una cueva de Siberia. Ambos eran inteligentísimos, grandes cazadores y tenían sus propias culturas. Y aquí es donde la historia da un giro de guión fascinante. Esto no fue una simple historia de unos llegan y los otros se van, no. Cuando nuestros antepasados, los Homo sapiens, salieron de África, se encontraron con ellos. Y hoy, gracias a la genética, sabemos que hubo cruces, hubo hibridación. De hecho, muchísimos humanos modernos llevamos en nuestro ADN un pequeño porcentaje de herencia neandertal, y en algunos casos también denisovana. Y así llegamos al capítulo final. O bueno, al último por ahora. El capítulo que protagonizamos nosotros. La increíble historia de cómo una de esas especies humanas, la nuestra, terminó poblando hasta el último rincón del planeta. Es la pregunta del millón, ¿no? Si había varios tipos de humanos inteligentes, ¿qué pasó? ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Qué nos permitió no solo sobrevivir, sino expandirnos por todo el mundo mientras las otras ramas de nuestra familia desaparecían? Si echamos un vistazo a esta tabla, el patrón es clarísimo. Vemos un aumento espectacular de la capacidad craneal que va de la mano de una tecnología cada vez más y más compleja. Pasamos de los 450 centímetros cúbicos de un Australopithecus a los 350 de media de un Homo sapiens. Y ojo, que aquí hay una sorpresa. Nuestra ventaja no fue tener simplemente el cerebro más grande. Los neandertales de media nos ganaban. Así que quizá la clave no estaba en el tamaño, sino en cómo lo usábamos, en nuestra capacidad para crear cultura simbólica, arte y redes sociales mucho más amplias. Y la fecha de nuestro nacimiento como especie la tenemos bastante clara. Los fósiles más antiguos, que podemos llamar, sin duda, Homo sapiens, se encontraron en Marruecos y tienen la friolera de 315.000 años. Nuestro origen como especie es africano, punto. Y hace unos 70.000 años empezó la gran aventura. Un pequeño grupo de nuestros antepasados salió de África y en un tiempo, que en términos evolutivos es un suspiro, colonizaron Asia, luego Europa, llegaron a Australia y finalmente a las Américas. En ese proceso, que duró milenios, el resto de especies humanas se fue extinguiendo. Hace unos 40.000 años ya nos habíamos quedado solos, los únicos supervivientes de un linaje que había sido increíblemente diverso. Y eso nos trae hasta hoy. Somos el resultado de un viaje evolutivo extraordinario, los únicos herederos de una familia con millones de años de historia a sus espaldas. Ser el único superviviente de un árbol genealógico tan rico te deja con una pregunta inevitable flotando en el aire. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cuál será nuestro siguiente capítulo?